Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro webinar sobre nuevas tendencias en el tratamiento médico de la artrosis. Mi nombre es Valeria Pontino, soy analista de comunicación científica del laboratorio John Martin. Voy a estar moderando la charla y antes de comenzar les quiero compartir con mucho orgullo nuestro último lanzamiento, hablarles brevemente del lanzamiento y después pasamos a la charla. Flexapet es un nuevo condroprotector muy novedoso que contiene colágeno no desnaturalizado tipo 2, magnesio y vitamina E. Un poco para repasar la composición del cartílago articular, recuerden que está formado por las fibras colágenas que van a estar mezcladas en la matriz articular cartilaginosa, son los responsables de la elasticidad y van a brindar soporte a los minerales. Los proteoglicanos, que tienen una función de amortiguación, el ácido hialurónico presente en el líquido sinovial, mediante el cual llega oxígeno y nutrientes al cartílago, ya que el mismo es avascular, y los condrocitos, que son las células productoras. El colágeno no desnaturalizado es el principal componente de esta matriz extracelular y, como les decía, brindan soportes a los glucosaminoglicanos, como por ejemplo el conductinsulfato, y va a otorgar fuerza y elasticidad a la articulación. El colágeno no desnaturalizado nativo presente en Flexapet es una proteína resistente, difícil de destruir por ácidos, por proteasas del intestino, por lo tanto no se digiere ni se absorbe. En esta forma nativa va a mantener su estructura tridimensional y va a conservar los epítopes, que recuerden que son los determinantes antigénicos que reconoce el sistema inmunológico. Es muy importante diferenciarlo del colágeno hidrolizado, ya que el colágeno nativo tipo 2 no desnaturalizado mantiene esta estructura original tridimensional que les comentaba, no se va a digerir, no se va a absorber, por lo tanto no tiene un aporte nutricional, pero sí va a producir desensibilización. Por otro lado, el colágeno hidrolizado no mantiene esta estructura, como vemos en la imagen, justamente está hidrolizada, pierde esos epítopes. Si se digiere, si se absorbe, lo que va a estar aportando son aminoácidos. No tiene ninguna acción sobre el sistema inmunológico. Nuevas teorías nos dicen que la osteoartritis y posterior artrosis comienza con la degradación del colágeno endógeno, de este colágeno presente en la matriz articular. Lo que se produce es una ruptura y degradación de la matriz cartilaginosa, por ello se erosiona y se liberan pequeñas fibrillas, microfibrillas de colágeno hacia el líquido sinovial. De esta manera los sinoviocitos actúan fagocitando estos restos moleculares y comienzan a liberar citoquinas proinflamatorias, lo cual lleva a una mayor degradación del cartílago articular. Este proceso se autoperpetúa y se agrava cada vez más, por eso hablamos que es un mecanismo inflamatorio inmunomediado. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de Flexapet, del colágeno no desnaturalizado tipo 2 presente en Flexapet? Les comentaba que el colágeno llega intacto al intestino. ¿Qué es lo que produce? Bien, como llega intacto en las placas de Peyer, sus epítopes son reconocidos por una célula presentadora de antígenos, que es la célula dendrítica. Esta célula, luego de reconocer el colágeno, lo que va a hacer es inducir la producción de linfocitos T reguladores bajo la influencia del ácido retinoico y el factor de crecimiento tumoral beta. Este linfocito T regulador va a migrar a través de la sangre y los vasos linfáticos hasta localizar el análogo, el antígeno análogo, que es el colágeno tipo 2 liberado del cartílago dañado, el que comentamos anteriormente de cómo se producía este proceso. En el cartílago, este linfocito T va a secretar citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10, TGF-beta, que van a evitar esta respuesta inmune exagerada, va a evitar la degradación del cartílago articular manteniendo los tejidos sanos. Por lo tanto, decimos que Flexapet actúa como un inmunomodulador articular. Va a prevenir la degeneración articular y su autoperpetuación, por lo tanto actúa como un condroprotector. Esto es importante diferenciarlo de, por ejemplo, en nuestro caso, la línea Colotrin, que es condroreparadora, en la cual lo que se brinda son sustratos para articulación, como conductinsulfato, glucosamina y ácido hialurónico.
Flexapet va a ayudar a disminuir la inflamación, por lo tanto, aliviar el dolor, ¿sí? Que es un ítem muy importante para nuestros pacientes. Va a incrementar la flexibilidad, la movilidad y la amplitud articular. Con todo esto, lógicamente, van a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son sus indicaciones? Podemos usarlo de forma preventiva para perros con actividad física intensa, donde hay un sobreesfuerzo de esa articulación, por ejemplo, en perros de trabajo o de deporte. También animales con sobrepeso u obesos, donde hay una sobrecarga articular. En razas condrodistróficas, como el Dachshund, el Basset, el Lhasa Apso, el Caniche, el Corgi, el Beagle, el Bulldog francés. También en perros jóvenes de talla grande o gigante con predisposición a enfermedades ortopédicas del desarrollo, ¿sí? Como son la displasia de cadera, la enfermedad del codo y la osteocondrosis. También tiene un uso terapéutico, puede ser en etapas incipientes de la artrosis, esas etapas subclínicas, o cuando ya hay una enfermedad articular degenerativa ya declarada, se puede utilizar una terapia multimodal en conjunto con otros condroprotectores clásicos, condroreparadores, también con AINES o con otros fármacos para el dolor o como único tratamiento. En artropatías de columna también se puede utilizar, ya que el colágeno está presente en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales y en los postquirúrgicos traumatológicos, también en terapias multimodales con otros fármacos como AINES, como opioides, entre otros. Se puede utilizar en perros y gatos de todas las edades. Van a ver que el rango de dosis es muy amplio. ¿Por qué? Porque justamente no se trata de un sustrato, sino que se trata de un inmunomodulador articular. Por lo tanto, en perros de menos de 20 kilos, con medio comprimido es más que suficiente en una única toma diaria, y en perros de 20 kilos o más, es decir, 20, 30, 40, 50 kilos o más, un comprimido diario. En el caso de los fenidos, un cuarto de comprimido por día. La presentación es de 30 comprimidos, por lo cual es un producto que rinde mucho. En un animal de menos de 20 kilos va a rendir 2 meses, en un animal de 20 kilos o más, 1 mes, y bueno, en el caso de los felinos, 4 meses. La recomendación es un mínimo de 60 días de utilización. Esto está relacionado justamente con su mecanismo de acción. Puede usarse sin inconvenientes por largos periodos en tratamientos crónicos o prolongados. Y a partir de los 90 días hay una marcada disminución del dolor, un aumento de la movilidad y un aumento de la flexibilidad. Estos son periodos promedio. Hay muchos animales donde esa mejoría clínica se observa mucho antes. Por todo esto, decimos que Flexapet es la evolución en salud articular. Ahora sí, paso a hablarles de nuestro disertante de hoy, que nos va a hablar sobre nuevas tendencias en el tratamiento médico de la artrosis. El doctor Adrián Alberto Ror es médico veterinario recibido de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Su título fue homologado al título español de licenciado en veterinaria. Es docente autorizado de la misma casa de estudios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Especialista en clínica de caninos y felinos domésticos. Fue docente de grado y posgrado en cirugía, aparato locomotor y traumatología, anestesiología y oncología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA entre 1983 y 2002, y también ejerció en el servicio de cirugía, formó parte del servicio de cirugía del Hospital Escuela durante ese mismo periodo. Desde 1986 hasta la fecha ha ejercido como profesional de forma privada, actualmente desde la ciudad de Barcelona, desde donde nos habla. Adrián, si querés activar tu cámara. Ahí se está conectando. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy ¿Se ve la bien. presentación? Bien, dice ha empezado la función. Perfecto, ya vemos la presentación. Bueno, sin más, los dejo con el Vale. doctor Adrián Ror para su presentación. Cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando en el buzón de preguntas y respuestas y las vamos contestando a lo último de la presentación. Bueno, en primer lugar quería agradecer a John Martin a invitarme a participar en este web seminar y también agradecer a todos los que están del otro lado del ordenador y del Atlántico aguantándome a estas horas que tendrían que estar comiendo. Bueno,
Vamos a empezar a hablar un poco de algunas generalidades de la artrosis, si bien algunas ya las han dicho, entonces en algunas vamos a ir un poquito más rápido. La composición del cartílago articular, el cartílago hialino, en un 80% es agua. De la parte seca, la mayoría está compuesta por el colágeno de tipo 2, que ofrece resistencia a la tracción. Después tenemos los proteoglucanos, que tienen un núcleo proteico y una o varias cadenas de proteoglicanos. Esto forma como una esponja que da rigidez a la compresión y elasticidad y contiene grandes cantidades de agua. Esto es importante porque cuando el cartílago se comprime, esa agua se va fuera y cuando se relaja esa compresión, esa agua vuelve dentro. Entonces, esta agua que entra y que sale es la que aporta los nutrientes al cartílago hialino, ya que el cartílago hialino es un tejido totalmente avascular, no tiene aporte sanguíneo. Tenemos en ella las fibras de colágeno que tienen forma paralela, más arriba hacen un arco y en la capa más superficial son paralelas a la superficie. Tenemos los condrocitos y las moléculas de proteoglucanos que contienen gran cantidad de agua. Y esas fuerzas mecánicas son las que hacen que el cartílago se nutra. Por eso es importante que el cartílago trabaje en forma normal, no excesiva, pero para que los condrocitos reciban sus nutrientes. Aquí vemos las moléculas, la proteína que va uniendo las moléculas de proteoglicanos y que retienen el agua. Lamentablemente, la artrosis, enfermedad articular degenerativa, artritis, como se la llame, fue clasificada como una artropatía no inflamatoria. Esto es un error porque es una enfermedad inflamatoria. En las artropatías inflamatorias, en el líquido sinovial hay un predominio de polimorfonucleares y en las no inflamatorias el predominio es de mononucleares, pero hay inflamación. De hecho, el proceso articular empieza con un daño en el cartílago. Este daño en el cartílago libera citoquinas proinflamatorias, libera colágeno que también va a estimular al sistema inmune, libera factor de crecimiento nervioso, que también va a producir inflamación de otras estructuras como la cápsula sinovial y la membrana sinovial. Esta es una de las hay varias definiciones de artrosis, esta es la que más me ha gustado. Dice que es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones móviles, que se caracteriza por el estrés celular, la degradación de la matriz extracelular. ¿Por qué se empieza? Muchas veces no se sabe, pero siempre aparecen lesiones micro o macroscópicas que activan una respuesta de reparación maladaptativa que produce una liberación de citoquinas proinflamatorias y una respuesta inmune innata. Hay que tener en cuenta que el cartílago es un tejido activo en el cual se degrada y se genera sustancia intercelular permanentemente. Hay un equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo de ese cartílago. Pero cuando se produce la enfermedad articular degenerativa, se produce un desequilibrio hacia el lado del catabolismo, que es el que predomina, y se destruye más matriz intercelular de la que se genera. Entonces, la artrosis no es una enfermedad solo de la articulación, afecta a la articulación y a los tejidos periféricos. Vamos a tener destrucción y degradación del cartílago. A nivel del hueso vamos a tener una esclerosis ósea subcondral. En los casos avanzados vamos a tener quistes subcondrales. Vamos a tener inflamación de la membrana sinovial, inflamación y engrosamiento de la cápsula articular y debilidad y alteración de las estructuras musculares y los tendones y ligamentos que la rodean. Bueno, esto es un poco lo que dijimos en la diapositiva anterior, no lo vamos a repetir. Otra cosa importante a tener en cuenta en la fisiopatología de la artrosis es que hay una alta correlación entre artrosis y sobrepeso y obesidad. Antiguamente se creía que el tejido adiposo era bastante inerte, pero ya hace tiempo que se sabe que es un tejido bastante activo en cuanto a la liberación de mediadores endocrinos y citoquinas, y inducen un estado proinflamatorio. O sea que la obesidad para la artrosis, aparte de generar una sobrecarga mecánica por el exceso de peso, también genera un estado proinflamatorio que favorece la inflamación de la articulación. Las artrosis las podemos clasificar en primarias o idiopáticas y secundarias. Las primarias son las que más se dan en el gato y las secundarias se suelen dar en el perro. Hay muchas enfermedades, sobre todo del crecimiento, que nos van a producir una artrosis secundaria.
Vamos a ver algunos ejemplos. El radio curvo, por ejemplo, que se da en razas grandes y gigantes, ya sea traumático, ya sea por una retención de cartílago o por un problema endocrino con un hipotiroidismo. Al curvarse el radio ejercen una presión excesiva sobre el codo y sobre el carpo, lo que a la larga va a degenerar en una artrosis. También produce angulaciones anormales y eso genera una sobrecarga de las articulaciones y una artrosis. La tan conocida displasia de cadera. Aquí lo que vemos es fíjense la amplitud que hay entre esta cabeza y el fondo del acetábulo, una pobre cobertura acetabular, una subluxación de las dos cabezas femorales. Este es un paciente joven y aquí hablamos de displasia de cadera. Este ya es un animal joven, pero es un caso más avanzado donde tenemos displasia de cadera y artrosis. ¿Cómo vemos la artrosis? Bueno, aparte de la subluxación, que esto es típico de la displasia, vamos a ver osteofitos aquí en el margen acetabular dorsal, relleno de la cavidad acetabular, se empieza a perder la forma del cuello femoral, no es tan marcado, y vemos la línea de Morgan, que la línea de Morgan siempre es patológica, no se debe ver, son los osteofitos que se están empezando a formar en la línea de inserción capsular. Acá vemos otro caso de artrosis más avanzada. Acá no tenemos que hablar de displasia de cadera. Esto es una artrosis, no es una displasia, es consecuencia de una displasia. Vemos osteofitos en el borde acetabular dorsal, aquí osteofitos en el acetábulo, ocupando la cavidad acetabular. Vemos cómo se ha perdido toda la conformación del cuello femoral, que ya inclusive está llegando toda esta neoformación ósea hasta el trocánter mayor. Aquí vemos un caso más severo todavía, vemos los típicos osteofitos del borde acetabular dorsal, la línea de Morgan, vemos calcificaciones de los tendones, aquí vemos una calcificación de uno de los tendones de los glúteos, vemos lo mismo la pérdida de la forma del cuello femoral. Aquí en otro caso ya peor todavía, vemos estos osteofitos del borde acetabular dorsal, que son alas prácticamente, vemos cómo no solo lo que era el cuello femoral ha dejado de estar y ha llegado al trocánter, sino que lo ha sobrepasado, una reacción importante en el acetábulo que ya también sobrepasa el borde caudal del acetábulo, aquí y aquí también, con un grado de artrosis importante. Algo a aclarar en la artrosis es que no siempre hay una correlación entre el aspecto radiográfico y el aspecto clínico. Podemos tener una radiografía con una artrosis muy severa y el perro cojear poco o no cojear, y con una artrosis muy importante y el perro, y una artrosis poco importante en la radiografía y el perro ir bastante cojo. La displasia de cadera no es exclusiva de los perros, no es tan común, pero también se da en los gatos. Aquí vemos esta cadera con muy poquita cobertura acetabular, la cabeza femoral subluxada, esta también está subluxada, y en esta de aquí podemos llegar a visualizar la línea de Morgan. Otra cosa que no comenté antes, que es típica de los perros de razas grandes o gigantes, pero hay algunas razas medianas que también tienen displasia de cadera, como por ejemplo los Cocker Spaniel, con una incidencia no tan grande como las razas grandes, pero la tienen. Hay algunas enfermedades, como la osteodistrofia hipertrófica, que si bien no afectan las articulaciones, vemos esta doble línea típica en el cartílago de crecimiento, y en casos avanzados estos manguitos periósticos que engruesan todo el hueso. Tenemos que tener en cuenta que no siempre, pero a veces pueden producir en episodios repetidos deformidades angulares del hueso, y en caso de que se produzcan deformidades angulares pueden afectar la biomecánica de la articulación y llevarnos a una enfermedad degenerativa articular. También tenemos el complejo de displasia de codo, que nos va a llevar siempre a una enfermedad degenerativa, hagamos lo que hagamos. Tenemos aquí una apófisis anconia no unida, un proceso anconio no unido, y ya vemos algunos cambios de artrosis, por aquí algún osteofito, por aquí también, y vemos una esclerosis ósea subcondral en esta zona. Aquí vemos una incongruencia de codo, vemos cómo el cúbito sigue bien la curvatura del húmero, pero aquí la cabeza del radio está separada del húmero y vemos algún ya osteofito formándose por aquí y por aquí. Aquí vemos otro caso de incongruencia de codo, pero es el caso opuesto al anterior. Vemos cómo la cabeza del radio está contactando y sigue la curvatura del húmero, y vemos cómo la escrutadura semilunar del cúbito está separada. El radio, entonces la cabeza del radio contacta bien y el cúbito está separado. También vemos ya algunos cambios de artrosis, como la esclerosis ósea subcondral en toda esta zona.
y aquí, si fuera una radiografía un poquito menos expuesta, se ve muy levemente lo que puede ser el principio de un osteofito, y aquí adelante también. Aquí no vemos incongruencia, pero sí vemos cambios sugerentes de artrosis, de que hay un proceso, vemos una esclerosis ósea subcondral bastante importante en esta zona, y se puede empezar a vislumbrar algún osteofito. En estas radiografías, si no vemos otras lesiones, nos deben hacer sospechar de que hay una enfermedad del compartimento medial del codo. A veces se pueden ver con las radiografías de frente o de frente oblicuo, pero son muy difíciles de ver. Generalmente tenemos que recurrir, ante la sospecha, a otros métodos más avanzados de imagen. Esto ya es un animal adulto. Aquí lo que vemos ya son las consecuencias, la artrosis, vemos una esclerosis ósea subcondral en la región de aquí, vemos osteofitos por aquí, vemos aquí también osteofitos y vemos reacción perióstica aquí en la cara anterior del radio. Otra enfermedad del crecimiento que nos va a llevar a la artrosis a largo plazo es la osteocondrosis disecante de la cabeza humeral. Aquí vemos dos radiografías de dos casos. También la osteocondrosis disecante del cóndilo humeral medial, y también la osteocondrosis disecante del fémur. La de la tibia también, pero bueno, no he puesto radiografías de ella. Todas las fracturas articulares, siempre a largo plazo, van a terminar con una artrosis en mayor o menor grado, ya sean provocadas por un traumatismo o por una falta de unión en los cóndilos humerales, como es este caso. La enfermedad de Calvé-Pertes, que en este caso es típica de razas pequeñas, no de razas grandes, si no hacemos nada, también nos va a llevar a largo plazo a una enfermedad degenerativa articular. Otra enfermedad que también nos va a producir una degeneración articular es la epifisiólisis femoral proximal, enfermedad típica de los gatos de razas grandes, sobre todo machos, jóvenes, castrados. Se da alrededor del año y pico de edad. Se produce una epifisiólisis en la parte proximal del fémur. Puede ser bilateral, como esta que tenemos aquí, o unilateral, como esta que tenemos aquí, donde esta es patológica y esta es normal. La ruptura del ligamento cruzado también nos va a llevar a una artrosis. Lo que pasa es que aquí no sabemos qué es primero, porque a diferencia de lo que sucede en las personas, en el perro el ligamento cruzado se rompe porque ya está enfermo, no se rompe por un sobreesfuerzo. Entonces no sabemos qué ha empezado primero, si se ha empezado a desgarrar parcialmente y eso ha producido la enfermedad degenerativa articular, o si la enfermedad degenerativa articular lo ha ido debilitando y se ha roto. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico del ligamento cruzado es clínico, no es radiográfico. Se diagnostica a través del movimiento de cajón. También podemos hacer el desplazamiento tibial y la rotación interna. Si nosotros en un perro despierto encontramos estos movimientos, es diagnóstico. Si no los encontramos, no es diagnóstico. Tenemos que hacer una sedación profunda o anestesia, y si ahí no se encuentra, sí podemos decir que no están rotos, pero si encuentran, están rotos. Aquí vemos el ligamento roto en forma intraquirúrgica. Muchas veces cuando en estas rodillas nos encontramos una osteofitosis grave, como en este caso en los cóndilos femorales, hay que tener en cuenta que la osteofitosis de los cóndilos, si no es excesiva, no se ven, dado la forma que tiene la parte distal del fémur, que queda, al sacar la radiografía de frente, queda oculta por la parte posterior del fémur. Y los cambios radiográficos que vamos a ver en estos casos son el signo del cojinete adiposo, que nos indica que hay efusión articular, osteofitosis aquí, osteofitosis en distal de la rótula. Aquí también hay osteofitos en la parte de la tróclea proximal de la tróclea femoral. Este es un caso de una luxación rotuliana, donde también tenemos osteofitos por aquí, hay efusión articular. Aquí también vemos la rótula esta, que tendría que terminar aquí en forma más redondeada, termina como desflecada, lo que nos está indicando una osteofitosis incipiente. Aquí ya en un perro más grande vemos lo mismo. Aquí hay unos osteofitos pero muy sutiles, aquí ya son más marcados, aquí abajo también hay alguno, y aquí vemos unos osteofitos tibia y en distal del fémur. A veces tenemos que recorrer a métodos más avanzados de imagen, como ser la tomografía axial computada, la resonancia magnética y la artroscopia. La resonancia magnética junto con la artroscopia son el mejor método para el diagnóstico de la enfermedad del compartimiento medial del codo, lo que antiguamente era el proceso coronoides fragmentado.
Entonces, en la artrosis vamos a tener factores que nos van a producir, desencadenar o ayudar a esa artrosis, factores no genéticos, que son la edad, a mayor edad mayor incidencia, el género es más probable que se dé en perros machos, la obesidad, el estrés mecánico, el estilo de vida y los traumatismos que pueda tener esa articulación. Dentro de los genéticos tenemos la expresión genética alterada del cartílago y el hueso subcondral y también todas las enfermedades del crecimiento que vimos antes, que tienen muchas un componente genético y sabemos que a largo plazo nos van a desencadenar en una artrosis. Esto es un poquito lo que mencionamos. Los factores de riesgo para la osteoartrosis son perros mayores, machos, castrados, que eso no lo dijimos antes, y perros con mayor peso corporal. Aquí hay que hacer hincapié en 2 puntos. Mayor peso corporal porque estén en sobrepeso y obeso, de acuerdo. Pero también los perros de mayor peso corporal en cuanto a mayor tamaño, razas grandes y gigantes, están más predispuestas a este tipo de problemas. Y respecto a la castración, es importante aquí en los perros de razas grandes o gigantes cambiar el chip porque estos problemas aparecen, se incrementan mucho con la castración prepuber. Entonces se recomienda en general a las razas grandes y gigantes hacer la castración después del primer celo y un poquito más tarde mejor todavía. Con respecto a la artrosis, bueno, ya sabemos que lo que nos provoca es dolor, ¿vale? Hay estudios que dicen que el 20 a 40% de todos los perros tiene dolor por artrosis. Y si tomáramos esta estadística en perros mayores de edad, sería aún mayor. Pero de este 20-40%, solo la mitad de estos reciben tratamiento. O sea que entre un 10 y un 20% de nuestros pacientes tienen dolor y no los estamos tratando. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos a estos pacientes en el camino? Debemos hacer una búsqueda proactiva de nuestros pacientes con artrosis. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Eso lo podemos hacer a través de cuestionarios o anamnesis sobre la calidad de vida de nuestro paciente y el comportamiento en distintas situaciones. Son mejor los cuestionarios porque podemos aplicarlos sistemáticamente y no dependiendo del tiempo que tengamos en cada consulta, si estamos apurados. Hay 2 formas de aplicarlos. Si es un paciente que viene a una única visita, sea su vacunación anual o lo que fuere, le podemos dar el cuestionario en cuanto llega a la sala de espera, que lo llene, y entonces después lo miramos rápidamente y en base a lo que veamos, hablamos con el propietario. O si es un paciente que por su enfermedad va a hacer visitas repetidas, podemos hacer lo mismo o se lo podemos dar para que lo rellene tranquilamente en su casa y después lo traiga. Hay varios cuestionarios de estos validados, generados por distintas universidades, y son muy útiles. O sea, al dueño se le debe preguntar de qué pasa en reposo, qué pasa durante el ejercicio, qué pasa cuando juega, qué pasa en frío, qué pasa en caliente, de distintas maneras y cómo le afecta a eso al perro en su calidad de vida, en sus paseos, en su interacción con el propietario, para llegar, se sacan unos puntajes y se ve si ese paciente realmente tiene dolor. Una vez hecho esto, si estamos ante la sospecha de que el perro tenga dolor, vamos a hacer una evaluación por parte del veterinario, primero mirando solo al perro en estación, viendo sus aplomos, miembros anteriores, miembros posteriores, de atrás, de adelante y de los costados. Acá no es solo ver las deformidades que pueda tener por problemas de aplomos propiamente dichos, sino también las posiciones antiálgicas. Por ejemplo, los perros que tienen dolor en el codo en general suelen hacer un valgo de la parte distal de la extremidad sin tener una deformidad ósea. También se pueden hacer pruebas como la prueba de sentado, que nos va a indicar dolor en rodilla o tarso. Después vamos a ver la marcha. Para evaluar la marcha son muy útiles los videos y muy útiles a veces los videos que hace el propietario, porque el animal en frío suele cojear más. Entonces, llega a la consulta y entre que no está en frío y la adrenalina de estar en la veterinaria, a veces la cojera es mínima. Entonces, los vídeos son prácticos. Cuanto más, mejor. ¿Por qué? Porque no siempre en todos los vídeos se ve bien. Hay que hacer vídeos de frente, de atrás, de costado, de un lado y del otro. Y ahora tenemos herramientas muy útiles. Es muy útil a veces verlos en cámara lenta o en cuadro a cuadro para poder ver en qué momento el animal eleva la grupa o la cabeza en relación con el apoyo de los miembros, que nos va a orientar sobre qué extremidad es la más afectada. Después vamos a buscar el dolor articular mediante maniobras, palpación, presión, movimientos forzados, todos los movimientos, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Vamos a ver el rango de movilidad articular. Este rango
en la artrosis generalmente está disminuido debido a la fibrosis pericapsular y ligamentosa y a la contractura muscular, pero podría estar aumentado en casos de patologías donde hubiera daños ligamentosos que pudieran generar movimientos anormales y haber un rango de movilidad aumentado. Otra cosa importante evaluar es la atrofia muscular, que también nos ayuda cuando la lesión es asimétrica a determinar qué miembro es el afectado. La atrofia muscular la podemos evaluar mediante palpación, sobre todo de las eminencias óseas, trocánter mayor, espina de la escápula, acromion, y tomando entre las manos en forma circunferencial las masas musculares del brazo, del muslo, de la pierna, del brazo. Esto en forma subjetiva. En forma más objetiva podemos medirlo con una cinta métrica, ya sea la cinta métrica de toda la vida o las cintas métricas que se utilizan en fisioterapia, que ya nos permiten medir el contorno de la extremidad. Por último, cuando detectamos una extremidad afectada, debemos hacer radiografías de las articulaciones que determinemos que tienen dolor. Es importante, para hacer radiografías de buena calidad, hacerlas siempre con el paciente bajo sedación profunda o anestesia. Siempre dos incidencias y siempre con el foco del colimador en la articulación objeto de estudio. No podemos sacar varias articulaciones en una sola radiografía para estudiarlas adecuadamente. Pequeñas variaciones en el ángulo de incidencia radiográfico nos dan a veces grandes variaciones en la imagen. ¿Y qué pasa con los gatos? Con los gatos pasa un poco más de lo mismo. Acá tenemos distintos estudios, por ejemplo, en uno hablaba de que habían evaluado la artrosis en radiografías que habían hecho por otras causas, radiografías de abdomen y de tórax, y buscando artrosis en columna, en rodilla, en codo, en hombro, y se encontraron con un 22% de las radiografías realizadas en estos gatos tenían artrosis. En otro estudio ya más proactivo buscando artrosis, encontraron que el 60-90% de los gatos tenían artrosis. Y de este 60-90%, un 45%, es decir, un poquito menos de la mitad, lo que rondaría entre el 30 y el 40%, presentaban signos de dolor. O sea que también nos estamos dejando gatos sin tratar. La gente a veces piensa que como el gato está más viejo, juega menos, interactúa menos con el propietario, que puede ser por vejez, pero muchas veces es por dolor en las articulaciones. Lo mismo, tenemos que hacer una búsqueda proactiva de estos pacientes. ¿Cómo? Como de la misma manera que antes, con cuestionarios al propietario o anamnesis. Siempre el cuestionario es mejor. ¿Qué debemos poner en estos cuestionarios? Bueno, el gato juega igual que antes, juega menos, interactúa menos con el propietario que antes, no se sube a los lugares donde antes se subía, sube o baja las escaleras de manera distinta. Al subir o bajar objetos, antes saltaba de golpe y ahora se apoya en el borde para bajar o trata de bajar a través de un objeto intermedio. Tiene el pelaje descuidado, a veces por dolor articular no pueden adoptar las posiciones de limpieza y tienen el pelaje descuidado. También a veces el dolor articular puede producir un lamido excesivo de la zona e inclusive llegar a la alopecia. Otra cosa importante a ver es el manejo de la caja de arena. Le cuesta entrar, le cuesta salir, lo hace con dificultad o directamente no la usa, está orinando o defecando fuera de la caja de arena, del arenero. Y también, como decíamos antes, cuando se higieniza, las posiciones que adoptan. Sabemos que los gatos adoptan posiciones de lo más estrambóticas cuando se limpian. Y si tienen dolor articular, puede que posiciones que adoptaban antes hayan dejado de utilizarlas. Entonces, tenemos que la artrosis es un círculo vicioso enorme con muchas interrelaciones. Sabemos que con la artrosis hay dolor articular. Ese dolor articular va a llevar a una menor movilidad. La menor movilidad obviamente va a llevar a una atrofia muscular, también va a llevar, como dijimos, a una menor nutrición del cartílago y si gastamos menos calorías vamos a aumentar de peso. El aumento de peso, como dijimos, también genera factores proinflamatorios. Todo esto, el aumento de peso, va a llevar a un mayor estrés en la articulación, tanto en la cápsula, el cartílago y los ligamentos. Todo esto va a terminar en un daño en el cartílago y en el hueso subcondral, lo que libera más factores mediadores de la inflamación, produce aumento de la sensibilidad y del dolor, y eso de vuelta al dolor articular. El aumento de la sensibilidad y del dolor, que está mediado a través del factor de crecimiento nervioso, también genera la producción de más factores de la inflamación.
¿Cómo vamos a tratar a nuestros pacientes? Para tratar la artrosis es importante hacer un enfoque multimodal, no quedarnos solo con un tratamiento. Vamos a emplear métodos farmacológicos, métodos dietéticos y otros. Fisioterapia. Dentro de los métodos farmacológicos vamos a usar los AINES. Los AINES son la primera línea de batalla. Como sabemos, tenemos la ciclooxigenasa 1, que es la constitutiva, y la 2, que es la inducible, que al principio se decía que era la mala de la película, pero se sabe que también tiene funciones buenas. Entonces tenemos AINES que son no selectivos de la COX-1 y de la COX-2, algunos que son preferentes de la COX-2 y otros que son exclusivos de la COX-2. No voy a hablar de cada AINE, hay muchos, cada uno tendrá sus preferencias. Lo que sí voy a decir que es importante es que un AINE no le sirva a un paciente no significa que otro AINE no le vaya a servir. Puede que otro le sirva. O que un AINE le haya producido efectos colaterales a un paciente no significa que otro se los vaya a producir. Podemos probar con otro o probar asociado a gastroprotección. Si hemos probado 2 o 3 y todos le producen problema, bueno, tendremos que abandonar los AINES, pero si no, son muy útiles. Y siempre ir chequeando hígado y riñón cada X tiempo. Dentro de los AINES también tenemos el grapipran, que es una molécula bastante nueva, que no inhibe la síntesis de prostaglandinas, sino que bloquea el receptor EP4 de la prostaglandina, que es un receptor específico de la inflamación y del dolor. En teoría, los efectos son similares, no son mejores que los de los AINES, pero tendría muchos menos efectos colaterales. Acá puse el pentosato polisulfato de sodio. Yo no tengo una experiencia con él. Lo puse aquí porque existe. Lo puse en los antiinflamatorios no esteroides porque es como figura en la ficha técnica de la Agencia Española del Medicamento. Como vemos, es un polímero grande, tiene un peso molecular de 4000 Dalton, que tiene, en teoría, múltiples funciones. Detiene el daño del cartílago, estimula la síntesis de glicosaminoglucanos, inhibe los mediadores proinflamatorios, modula la acción de las citoquinas, en teoría favorece la regeneración articular, mejora la calidad del líquido sinovial, y también tiene acción antitrombótica y anticoagulante. Esto es importante, sobre todo si el paciente va a ser sometido a cirugía. Tenemos una generación bastante nueva de fármacos, que son los anticuerpos antifactor de crecimiento nervioso. Tenemos el Librela para los perros y el Solencia para los gatos. El factor de crecimiento nervioso se ha detectado que no existe en las articulaciones sanas, pero sí en las articulaciones de los pacientes que padecen artrosis. Y este factor es liberado tanto por los condrocitos en las zonas lesionadas como por la membrana sinovial inflamada. Entonces tenemos que tanto las zonas de cartílago lesionadas como las zonas de la membrana sinovial inflamada liberan factores de crecimiento nervioso. Este factor penetra en la neurona, la sensibiliza, la hace más sensible al dolor y viaja vía retrógrada a través de los axones, llegando hasta la sinapsis en el ganglio nervioso. De allí también viaja al asta dorsal de la médula espinal y también al cerebro, produciendo fenómenos de sensibilización periférica y de sensibilización central. También produce la liberación de factores proinflamatorios, de citoquinas proinflamatorias, factor de, perdón, como la histamina, entre otros. A su vez también genera que se formen nuevas terminaciones nerviosas, aumentando la sensibilidad al dolor en la zona. Está dando muy buenos resultados esta medicación para el manejo del dolor. Creo que los trabajos experimentales que había hecho eran de hasta 6 meses. Ahora debe haber perros con más, pero no he visto publicaciones. ¿Qué pasa? Que el factor de crecimiento nervioso no es el malo de la película. Tiene también funciones fisiológicas. Tiene funciones fisiológicas en la cicatrización de los tejidos. Tiene funciones fisiológicas en el mantenimiento de la vida de la célula beta del páncreas. Tiene funciones fisiológicas a nivel del sistema nervioso central. Esto entre otras, hay más, pero bueno, estas serían las más importantes. A nivel del sistema nervioso central no habría problema porque los anticuerpos no atravesarían la barrera hematoencefálica. Pero ¿qué pasará a largo plazo en todos estos sitios? ¿Qué pasa si hacemos una cirugía y estamos usando estos medicamentos? ¿La cicatrización será adecuada? ¿Cicatrización de blando? ¿Cicatrización ósea que nos lleva más tiempo? Bueno, habrá que ver con el tiempo qué es lo que sucede.
pero son prometedores. Si realmente no dan efectos colaterales, son prometedores. Lo único que eso dice son un poco más caros y lamentablemente tenemos un problema que ya no es de la medicación en sí, sino que son las que sufrimos aquí a veces en España con bastante frecuencia, que son las rupturas de stock. Con respecto a los analgésicos que podemos usar, en general estos se usan como complemento, no como primera herramienta, pero sí como complemento en los animales que los medicamentos anteriores no son suficientes. Tenemos el paracetamol, que desde ya está prohibido en gatos, pero en los perros sí tiene efecto analgésico y es útil. Tenemos el tramadol. El tramadol no actúa directamente como tal, sino que actúa a través de un metabolito que se produce en el organismo. El ser humano y el gato producen este metabolito sin problema. En el perro hay autores que dicen que no lo producen los perros y hay autores que dicen que la mitad de los perros lo producen y la otra mitad no. O sea que en el mejor de los casos nos serviría para la mitad de nuestros pacientes. Habría que tantear y ver cuál es la respuesta. El metamizol también es un complemento analgésico que podemos utilizar. Y los morfínicos también, sabemos que los morfínicos son muy útiles para tratar el dolor, pero el problema que tienen es el manejo por varias causas. Una, por los requerimientos legales de cada país. Segundo, por las vías de dosificación. Muchos, la mayoría, son inyectables. Los más prácticos para usar serían los parches. Tenemos los parches de fentanilo y los parches de buprenorfina. El problema de los parches es el costo, que es bastante elevado, y también el manejo, porque hay que tener en cuenta que tienen que estar vendados en una zona pelada del perro y que si el perro se lo arranca y se lo come, puede tener una sobredosis, y también hay que tener en cuenta este peligro, no para el perro, sino si hay niños pequeños en la casa. Otros productos, pero también estos productos, es importante, son complementarios. De hecho, hay bastantes pocos estudios serios, doble ciego, que comprueben la eficacia. Hay algunos de la gabapentina y no mucho más. Tanto la gabapentina como la mantadina, como la amitriptilina, como la pergabalina, están indicados sobre todo para el dolor neuropático. Y es un complemento, no es un tratamiento primario, sobre todo para pacientes que tienen hiperestesia o alodinia. ¿Qué es esto? La hiperestesia es cuando un estímulo que debería producir un poquitito de molestia o de dolor produce un dolor importante. Y la alodinia es cuando un estímulo que no debería provocar dolor, como un rozamiento o una caricia, produce una respuesta dolorosa. A mí, por ejemplo, me han llegado perros con dolor en cadera, que estaban con gabapentina y bastante mal, y fue darle el AINE y al día siguiente ya el perro estaba mucho mejor. Y estaba tomando, le habían dado exclusivamente gabapentina. Pueden servir como un complemento y sobre todo cuando hay sensibilización central importante. Ya dentro de lo que no es farmacológico, de lo que son nutracéuticos y otras sustancias, tenemos la suplementación de ácidos omega 3. Está ampliamente probado que, o sea, hay un equilibrio entre omega 6 y omega 3 y que los omega 6 son proinflamatorios y los omega 3 son antiinflamatorios. Estos omega 3 los podemos dar en suplementación, ya sea en forma de cápsulas, de suspensiones orales, o también hay alimentos balanceados para problemas articulares que ya vienen suplementados con estos ácidos omega 3. Respecto al colágeno de tipo 2 no desnaturalizado, ya hablaron bastante, pero vamos a decir que es una molécula que tiene una forma de triple hélice y que cuando se rompe el cartílago articular, se destruye el cartílago articular, se libera hacia el espacio articular, hacia el líquido sinovial y genera una respuesta inmune contra el colágeno. Entonces, el objetivo de dar el colágeno no desnaturalizado es producir una tolerancia inmunológica a través, no del efecto en la articulación, o sea, no es que se absorbe y va a la articulación. Actúa en el intestino, actúa sobre el tejido linfoide del intestino, sobre las placas de Peyer, los ganglios linfáticos y el otro tejido intestinal que hay en la lámina propias del intestino, produciendo un fenómeno de tolerancia inmunológica. No es lo mismo, pero es algo parecido a lo que se hacen con tanto en animales como en las personas, las vacunas para desensibilizar en los problemas de alergia. Obviamente, al haber una tolerancia inmunológica, se disminuye todo el cuadro de inflamación que producía esta reacción inmune. Es importante que sea colágeno nativo o no desnaturalizado, porque si recordamos, estas
respuestas inmunes se basan en un mecanismo de llave y cerradura. Entonces, cuando se desnaturaliza el colágeno, ya se desvaloriza parcialmente o totalmente, pierde esta estructura y ya no deja de tener este efecto inmunológico. Tendría un efecto nada más nutritivo de aporte de aminoácidos y péptidos. Entonces, de ahí la importancia de que sea no desnaturalizado y que conserve su estructura tridimensional con todos sus epítopes. Ahora vamos a hablar un poquito de los condroprotectores de toda la vida, sulfato de condroitina, glucosamina, ácido hialurónico. El problema que hay con estas medicaciones es que si uno hace una búsqueda no encuentra ningún trabajo doble ciego en un significativo número de pacientes como para decir que sirvan o no sirvan. No estoy diciendo que no sirven, estoy diciendo que no hay evidencia científica suficiente de que sirvan, excepto el ácido hialurónico cuando es aplicado intraarticular, que hay algunos trabajos que lo avalan, ya sea solo o combinado con otras terapias biológicas. Por último, vamos a hablar muy poquito de lo que podríamos englobar así a grosso modo como fitoterapia, donde tenemos la cúrcuma, el extracto de Boswellia serrata, el arpagofito, el té verde, el extracto de Pinus pinaster y los cannabinoides. Algunos de ellos tienen más efecto analgésico, otros tienen efecto antiinflamatorio y algunos también tienen efecto antioxidante. El problema que tiene esto es que hay un vacío legal en cuanto a cómo se deben expresar estas medicaciones y puede venir como el peso de la planta, como el extracto seco de la planta o como el principio activo. Y esto cambia mucho. En algún momento aquí hubo un producto que traía arpagofito y la dosis que traía no llegaba a la dosis terapéutica, por ejemplo. Entonces es muy importante cuando se usan este tipo de medicaciones, que si se quieren usar, que pueden dar buenos resultados, pero usar una dosis que se adecue a lo que necesita el paciente. No siempre es fácil de conseguir y de encontrar esto. Dentro de las terapias regenerativas o biológicas tenemos el plasma rico en plaquetas, que nos aporta factores de crecimiento plaquetario, que favorecen el catabolismo del cartílago y que tienen también efectos antiinflamatorios. Algo más de lo mismo sucede con las células madre. Hoy en día se usan las células del banco, ya casi no se usan las células del paciente porque esto implica 2 cirugías, un tiempo de cultivo y unos costos aún mayores. Funcionan, ayudan, pero tampoco son la panacea. Son terapias que hay que ir repitiendo, no es que uno las aplica y el perro se curó, no. Necesitan continuar con la terapia en forma repetida. Respecto a la cirugía, no vamos a hablar porque es imposible, porque tenemos muchas articulaciones con muchas patologías, con muchos procedimientos quirúrgicos que podríamos hacer para mejorar. La acupuntura también se puede utilizar como para colaborar en el manejo multimodal de la artrosis. Sabemos que la acupuntura ayuda a aliviar el dolor en muchas patologías. Hay quienes dicen por liberación de endorfina, por interferencia en canales nerviosos. No sé, al menos yo desconozco exactamente el mecanismo intrínseco de acción, pero para ciertos tipos de dolor funciona y ayuda mucho. Esto es una parte que es fundamental dentro del manejo multimodal de la artrosis y que es la pérdida de peso. El paciente debe estar en una condición corporal entre 4 y 5. ¿Cómo hacemos para llegar a esa condición corporal? Debemos restringir el requerimiento calórico al requerimiento energético basado en el reposo entre un 80 y un 100%. Para el peso ideal. Esto es importante porque el propietario compra la bolsa de balanceado, se fija en la tablita y lo calcula para lo que pesa el perro. Entonces ese perro nunca va a bajar de peso si lo está calculando para lo que pesa, que ya está obeso. Y deberíamos tener como objetivo bajar un 1 a un 2% de peso por semana. Y acá es importante la educación al propietario. A veces es imposible, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Lo ideal sería que comiera solo su balanceado y que no recibiera extras. Si ya sabemos que va a recibir extras, acá tenemos dos opciones. Supongamos que el perro debería comer 200 gramos de balanceado en el día. Decimos, bueno, deje 150 para darle en una o dos comidas y los otros 50 los deja para darle un premio cuando le pide. Cuando está desayunando, cuando está comiendo y va le pide, le da una bolita de balanceado y usa esos 50 gramos para
los premios. Si el dueño tampoco quiere darle balanceado porque le quiere dar del pan o del churrasco que está comiendo, bueno, habrá que entonces, si calculamos que tenemos que darle 200 gramos de balanceado, le daremos un 20 o un 30% menos. Esto es a ojo. ¿Y cómo hacemos para regularlo? Controlando el peso semanal. Si el peso semanal no se mueve y no baja, habrá que bajar todavía un poco más la cantidad de balanceado que le hemos quitado. Si estamos perdiendo un 3 o un 4% de peso semanal, que dudo que suceda, pero si sucediera, tenemos que aumentarlo un poquito, porque tampoco es bueno que pierdan demasiado de golpe. Tampoco es bueno, si hacemos un cálculo y el animal estaba comiendo 300 gramos y tiene que comer 150, bajarle de golpe de 300 a 150, porque se va a desesperar, el animal va a caminar por las paredes. Entonces hay que irle bajando de a poco, al principio. Y otra cosa importante es modular el ejercicio. Obviamente, en un paciente que está muy dolorido, no le podemos mandar ejercicio. Pero en la medida que vayamos controlando el dolor, es importante modular el ejercicio, ejercicio controlado, paseos con correa, no correr a lo loco, ni saltar a lo loco, pero sí un ejercicio controlado para que ese animal mejore, para que mejore la masa muscular, para que ese cartílago se nutra. Recordemos que las fuerzas que se ejercen sobre el cartílago de compresión y de distracción son las que llevan los nutrientes a la matriz cartilaginosa. Por último tenemos o sea, no por último porque sea lo último a hacer, sino que es lo último de que vamos a hablar, la fisioterapia. La fisioterapia es muy importante, tenemos una gran gama de manejo fisioterapéutico que tenemos que hacer, desde las corrientes eléctricas como el TENS para aliviar el dolor. Una vez que ya hemos manejado bastante el tema del dolor, podemos usar las corrientes como EMS para aumentar la masa muscular, los distintos trabajos pasivos, activos, que puede ser el fisioterapeuta, masajes, frío, calor, según cada caso, también el láser, el ultrasonido, o sea, hay múltiples cosas que se pueden hacer. El objetivo es tratar de pasar de este paciente obeso a través de la dieta, la fisioterapia y el ejercicio controlado a un paciente, no digamos un cachas como este que está acá, pero mucho más delgado y mejor musculado. Es importante, como dijimos, que tenemos que tratar de cortar este círculo vicioso. Donde más puntos podamos cortarlos, mejor. Vamos a aumentar el ejercicio controlado y con la fisioterapia vamos a dar una mejor movilidad, vamos a mejorar la atrofia muscular y vamos a hacer disminuir el peso. Con la farmacología, con nuestra farmacoterapia, vamos a disminuir la sensibilidad, vamos a disminuir la inflamación y vamos a tratar de disminuir en base a todo esto el menor daño al cartílago y que la artrosis avance lo más lentamente posible. Cuando la artrosis viene, hasta que no surja nada nuevo, ha llegado para quedarse y ha llegado para ir avanzando. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida de ese paciente y que avance lo más lento posible. Bueno, espero no haber ido demasiado rápido, que se me haya entendido, que no los haya aburrido, que estén despiertos, que no haya nadie dormido por ahí. Y bueno, y muchas gracias a todos por estar del otro lado. Cualquier pregunta y cualquier duda que tengan, aquí estamos. Vale. Bueno, muchas gracias Adrián por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. La verdad fue una charla muy clara y muy interesante. Muchas herramientas también para utilizar para todos los clínicos que nos están viendo. Si te parece, pasamos a las preguntas. Algunas nos las habían dejado Perfecto. por redes. Nos preguntaban si tenés experiencia o qué opinás sobre el aceite de cannabis como una terapia alternativa para estos pacientes. No tengo experiencia. Lo usé una sola vez, no obtuve grandes resultados, pero no tengo experiencia realmente. De todas maneras, a mí, o sea, yo no lo utilizaría como terapia alternativa, yo lo utilizaría como terapia complementaria. Tenemos, a ver, tenemos que trabajar en lo que es la medicina basada en la evidencia hoy en día. Ya se habla mucho de eso. Tenemos muchos fármacos ampliamente probados con trabajos doble ciego que nos hablan de su eficacia. Aparte, bueno, por ahí alguien me saldrá el yugular, pero a mí el tema de los cannabinoides, a mí me hace desconfiar un poco una medicación que sirve para todo. Bien. Sirve para el dolor de artrosis, sirve para el cáncer, sirve para la inapetencia, sirve para las convulsiones,
parece el tónico del oeste. No digo que no sirva, pero cuando algo te dicen que sirve para todo, te hace desconfiar un poco. Que puede que sirva para algunas cosas, pero Sí, hay que continuar investigando. cuando hay tratamientos probados, científicamente probados, avalados, nuestro deber como médicos es primero aplicar los tratamientos que están probados con eficacia probada. Si no funcionaran, no fueran suficientes o tuvieran efectos colaterales, podemos probar otros. Pero si tienen efectos colaterales, sí, pero si no son suficientes, no debemos abandonar los tratamientos clásicos porque en general algo hacen. Debemos complementarlos. Bien, clarísimo. No sé si... Sí, ahí creo que está contestada la pregunta. También preguntaron si utilizabas escalas de dolor. Eh, o sea, hay muchas escalas de dolor. Lo que pasa es que hay dos cosas. Para la artrosis, más que escalas de dolor, lo que se usan son escalas de la artrosis, Claro, donde se evalúa todo, se evalúan, como yo mencioné antes, todos los puntos. Las escalas de dolor las usamos en general más sobre todo para los posquirúrgicos. No tanto para el manejo de la artrosis, que se pueden usar también, pero ya te digo, en general lo que usamos más es una evaluación, en el caso de las escalas de artrosis, es una evaluación integral donde se tiene en cuenta todo, el dolor, el rango de movilidad, lo que para el propietario le parece que le afecta la calidad de vida de ese paciente, la forma de pararse del animal, lo que sí, vemos en la radiografía. Si bien, como dije, lo que vemos en la radiografía siempre hay que tomarlo con pinzas, porque no hay una correlación siempre entre lo que se ve en la radiografía sí, la y lo que clínica. hay en la clínica. Ojo, que hay, pero a veces tú tienes una radiografía muy mala y dices, ¿cómo puede ser que este perro camina? Y el perro camina. Y Sí, por ahí otro que tiene una artrosis que dices, uy, este tiene poquita artrosis y el perro va súper cojo. sí, tal cual. Nos preguntan qué dosis de paracetamol en caninos manejas. Uf, ahora la tengo que mirar. Es la que creo que es 20 a 25 miligramos kilo. Es la que figura, yo me manejo en general por los manuales de la Basaba, ¿vale? Está el Perfecto, Vademecum de la Basaba, es la dosis que figura ahí. bárbaro. ¿Cuál es tu AINE de elección para estos casos de artrosis? Dentro de los que mencionaste y Yo, o consultas. sea, por costumbre, por comodidad, porque es eficaz, porque lleva muchos años con o sea, muchos años que lo avalan, y hay también usos tanto en perro para en gatos, para usarlos en forma crónica en pacientes con insuficiencia renal crónica, uso mucho el meloxicam. Bien, Aparte que el meloxicam viene en jarabe, se puede dosificar en forma muy precisa y en general da buenos resultados. Después me adapto porque, claro, yo no tengo una veterinaria, yo cirugía y consultas de traumatología en forma ambulatoria. sí, Entonces a veces se receta el AINE que hay en la veterinaria que voy a claro, pasar la visita. Pero yo por comodidad, si tengo que elegir, uso mucho el meloxicam. perfecto. ¿El prequirúrgico lo utilizás también? No, Más. No, no, bien, jamás. bien. Te comento, no es parte de la charla, pero bueno, Sí. durante muchos años yo fui reticente a usar los AINES en el prequirúrgico, en la premedicación, Ujú. hasta que los empecé a usar. Una vez fui a hacer tengo 3 experiencias malas con ello. Una vez fui a hacer una ovariohisterectomía a un colega y todo bien en la cirugía, y a los 2 días del quirúrgico, una perra de 2 años, que era colega y no le había hecho prequirúrgico, pero bueno, una mastina, a los 2 días de la cirugía, vómitos, insuficiencia renal. La última vez que hablé con el colega, era a los 6 meses, la perra estaba viva, pero una perra de año y medio, pero viva, pero con valores de urea y creatinina altos. Bien, Las otras 2 experiencias que tuve fueron también una perra de un colega y otra perra mía. Estas no se medicaron con AINE prequirúrgico, ya no lo usaba, pero venían tomando AINE y no se suspendió el día anterior. Las dos hicieron una gastritis posquirúrgica. La de mi colega, que también es amigo, que es sí. italiano, le duró poco, pero fue con una hemorragia que le bajó, creo que 20 puntos de hematocrito. Y mi perra me hizo una gastritis que sangró un poquito el primer día, no le bajó el hematocrito, pero estuvo 3 semanas sin comer,
con alimentación forzada, con bolas de pienso intestinal por parte mía, que sí creo que si hubiera sido una perra de un propietario hubiera terminado en eutanasia. En el medio, durante estas 3 semanas, se le hicieron varias ecografías y varias analíticas para ver que no hubiera otro problema. Y lo único que había era la gastritis, y cuando yo le preguntaba al ecografista, ¿y puede que por esto no coma? Me decía, sí, puede que por eso no coma. Entonces, AINE prequirúrgico, bueno, ya hacía tiempo que no lo usaba, no lo uso, y de hecho los perros que vienen tomando AINE y van a cirugía se lo suspendo 24 o 48 horas antes. De hecho, si te fijas en el FOSUN, en el capítulo de terapia del dolor, de los AINES dice exactamente lo mismo, que como uno no puede saber qué paciente en una cirugía va a ser una hipotensión, ni si va a ser, si encima era un paciente que no venía tomando AINE, si ese paciente no te va a dar efectos adversos al AINE, no lo recomienda dar prequirúrgico. Hay muchos anestesistas que lo recomiendan, no digo que no, es mi opinión personal. Y en base a, en tu experiencia, son pocas, son 3 experiencias, pero 3 malas experiencias suficientes como para no utilizarlo, el prequirúrgico. Aparte que ya te digo, uno, o sea, no terminó en muerte inmediata, pero ese perro seguramente, si a los 2 años tenía valores de urea de creatina alta, seguro que el tiempo de vida se lo acortamos casi con seguridad. Y ya te digo, mi perra después vivió muchos años, pero si hubiera sido un propietario, un Rottweiler, 3 semanas sin comer, tener que alimentarlo en forma forzada, no sé si no hubiera terminado en eutanasia antes. Sí, seguramente. Bien, nos habían preguntado también cuáles son las articulaciones más afectadas por artrosis. Las articulaciones más afectadas por artrosis son 3. Miembro posterior, cadera y rodilla. Cadera secundario a displasia en perros grandes. Tenemos también las patologías de los perros chicos, pero no son tan frecuentes. Y rodilla, sobre todo por ruptura del ligamento cruzado. Y en miembro anterior, el codo, por el complejo displasia de codo, que ahí tenemos varias patologías. Tenemos la anconia no unida, la incongruencia de codo y la enfermedad, o sea, la enfermedad del compartimento medial y la osteocondrosis distal del cóndilo humeral. Se engloban todos en el conjunto de displasia de codo y que todas nos llevan a artrosis. Lamentablemente, todas llevan a artrosis, se haga lo que se haga. Se hagan tratamientos artroscópicos, tratamientos quirúrgicos. Lo que hacen las cirugías son minimizar la artrosis y minimizar el problema, pero la artrosis va a estar ahí. Va a aparecer. Entonces, codo, cadera y rodilla. Bien. ¿Cuál sería la diferencia? Para codo y rodilla, para cadera y rodilla hay una prueba bastante fácil, que es la prueba de sentado. Si el animal está acostumbrado, está educado a sentarse, cuando tú le haces la prueba de sentado, el animal que tiene un problema de tarso o rodilla no junta las tuberosidades isquiáticas con el talón, con el tarso. Y a veces encima tiende a abrir la pata afectada hacia afuera. Si el dolor es en cadera, sí puede juntar sin problema el tarso a la tuberosidad isquiática. Bien. Se llama prueba de sentado. Perfecto, prueba de sentado entonces. ¿Cuál sería la diferencia entre el colágeno hidrolizado y el no hidrolizado, el desnaturalizado, en su efecto articular? Bueno, es que el objetivo de... Bueno, no sé si la contestas tú o quieres que la conteste yo eso. Si querés contestarla vos. El objetivo de dar el colágeno es producir un efecto inmune. Sabemos que los efectos inmunes van, como dijimos, con el mecanismo de llave-cerradura, que tiene que ver una coincidencia entre la estructura tridimensional espacial, entre la estructura en 3D, por decirlo de alguna manera, del objeto que estamos dando y la célula, el receptor de la célula inmune a la que se tiene que unir. El colágeno desnaturalizado, o sea, pierde esa estructura y lo único que nos está aportando es proteína, aminoácidos, péptidos, pero no nos está aportando un efecto inmunológico. El colágeno no desnaturalizado no actúa en la articulación, actúa en el intestino, en el tejido linfoide intestinal, produciendo una desensibilización por un fenómeno de llave-cerradura por su estructura tridimensional. Al desnaturalizarlo, al cocinarlo, por decirlo de alguna manera, al someterlo a calor, lo que estamos haciendo es estamos cambiando esa estructura y ya no va a ser el efecto, porque el colágeno del cartílago articular no está cocinado, está crudo. Perfecto. No sé si se entiende. Esperemos que sí, con todo lo que hemos dicho, que se haya entendido bien. Nos preguntan si podemos repetir el vademecum de la guasaba. Preguntaron por el tema del paracetamol recién, de la guasaba.
Bien. En general, sí, o sea, yo ya te digo, yo las dosis de memoria, excepto las de anestesia que estoy manejando siempre, Sí, si sí, no, a sí, veces voy y sí. las consulto. Tengo el Pasaba, también otro libro que tengo que uso mucho es ay, no me sale ahora, el Plan, que también es un vademecum de dosis. Bueno, Exacto. tiene más que dosis, ¿no? Pero Bien, y nos han dejado un comentario en Instagram consultando a ver si se hacía allá en España de termografía durante la marcha, que hasta donde sea acá en Argentina me parece que no se hace, si lo has visto allá en España. no sé de gente que lo hace. Supongo que debe ser para detectar sitios calientes. Exacto, Eso supongo que debe ser para cuando no sabemos de qué articulación es la que cojea. El problema exacto. es que no siempre, o sea, la termografía te sirve para detectar un sitio caliente, Sí, pero en la sí, sí, artrosis en la general la más siempre. articulación no está mucho más caliente. Distinto es si tenemos una artritis séptica, donde ahí sí la articulación. No sé qué tan sensible es la termografía a nivel de artrosis. Sinceramente no sé si hay estudios. Cuando no sabes de qué pata o de qué articulación cojea, bueno, claudica para Argentina, ¿no? Eh, tienes varias herramientas. Una que es muy cara, y bueno, no tan cara, pero es cara y requiere anestesia, es la centellografía. Tiene varios nombres, centellografía, cintigrafía o cámara gamma. Eso lo que hace es se inyecta un radioisótopo y se lo mira en una cámara y da lo que llaman los puntos calientes. Lo que pasa es que también te puede dar varias articulaciones afectadas. Lo que pasa es que es más probable que la que esté más afectada sea la más luminiscente, por decir algo de alguna manera, Sí, y sea la que más duela. Después hay un método que no está validado, pero que a mí a veces me resulta útil, que es cuando son esos perros que tú les manipulas las patas y no le encuentras ningún tipo de dolor, ningún tipo de expresión. Es importante, si tú no lo puedes hacer por la posición, que le miren la cabeza, porque muchas veces cuando provocas dolor, tragan. Hacen el gesto de tragar. sí, Y es lo único que obtienes. Pero si no obtienes ni siquiera eso, lo que puedes hacer es dormir al paciente con propofol para brindar cero analgesia y ahí buscar dolor mientras lo estás monitorizando, viendo la frecuencia respiratoria, el modo de respiración y la frecuencia cardíaca. Si cuando tú manipulas un codo sube la frecuencia cardíaca o empieza a respirar más agitado o más profundo y ves que esto, o sea, aflojas el movimiento de esa articulación, se calman los parámetros, lo vuelves a hacer y en las otras no sucede, a veces te puede ayudar a localizar el dolor en animales que son muy estoicos y que no lo manifiestan en forma consciente. Pero es muy difícil engañar al sistema simpático. A nosotros nos pueden engañar no manifestando, sí. pero al simpático no lo No van a engañan tan poder. fácil. Perfecto. Bueno, Adrián, nos hemos pasado del horario. La verdad, fue un placer tenerte con nosotros, una charla muy interesante, muy clara. Has contestado un montón de preguntas, nos agregaste información, así que bueno, de mi parte, muy, muy agradecida de tu exposición y de tu participación. Y bueno, Bueno, muchas gracias, me alegro que haya gustado y que haya sido útil. bien, en el chat te están agradeciendo todos, hay varios mensajes, no sé si ya está ver, agradeciendo, muy interesante, pone muchas No, gracias por la ahora lo estoy abriendo. exposición, este, Ahora lo estoy abriendo. que te felicitan, bueno, quedaron algunas preguntitas ahí, Bueno, acá me preguntan la experiencia con el Pentosan, no tengo ninguna. Bueno, creo que lo había dicho en la conferencia, pero sí, este, uh-huh. muy buena charla, muy interesante, bien, ahí están agradeciendo. Bueno, les agradezco a todos por haberse conectado y bueno, te agradezco sobre todo a vos, Adrián, por tu exposición. Espero nos encontremos en alguna otra charla, otro encuentro. Vale, perfecto, Perfecto. muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Bueno, saludos a todos desde el otro lado del charco y bueno, ya nos veremos en algún nos otro veremos. momento. Hasta luego.